Estamos en comunicación con Patricio Rojas, que es economista chileno. Patricio, ¿cómo estás? Te saluda Darío Misraji. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, contanos un poco, vemos estas proyecciones, 1% de crecimiento negativo, de decrecimiento para Chile en un contexto que no es bueno a nivel regional, pero que no tiene a otro país en números rojos. ¿A qué se atribuye esto? Bueno, hay que entender de que la economía chilena durante el año 2021 tuvo un crecimiento del 12%, por lo tanto, durante todo el año 2022 la economía vino buscando una desaceleración y un ajuste importante en la demanda interna. Hay que recordar que en Chile hubieron varios retiros de los fondos de pensiones y adicionalmente también hubo algunas transferencias universales que entregó el gobierno en su momento. Eso generó un aumento muy significativo en el crecimiento en el año 21 y una demanda interna que también creció a 2 dígitos. Por lo tanto, el año 22 la economía buscó desacelerar ese proceso, disminuir fuertemente la demanda interna y adicionalmente poder dar cambio a un proceso inflacionario que terminó el año 22 en un 12,8%. Por lo tanto, el Banco Central elevó las tasas de interés hasta niveles del 11,25% y eso, por supuesto, ha generado una situación de contracción en los últimos meses, que durante los últimos 3 meses la economía chilena ha tenido números negativos y probablemente los va a tener durante el primer semestre del 2023. Y yo diría de que, si bien es cierto lo que está proyectando el Fondo Monetario, una caída en torno a -1, es una de las proyecciones probablemente de una caída más leve. El mercado en general en Chile está estimando caída en torno a 1,5 o 2%, y yo diría que los últimos datos probablemente van a llevar a que el mercado se mueva, a que la caída probablemente va a ser un poco menor, probablemente entre -1 y -1,5%. Pero es un ajuste buscado, es un ajuste que también ha sido coherente con una caída del gasto público en el año 22 de 23%. Terminamos con un superávit fiscal de 1,1% del producto durante el año 22 y eso es algo que se buscaba. Había que hacer un ajuste y ordenar las cuentas fiscales respecto a lo que había ocurrido el año 21. Eso se logró durante el año 22. El gobierno entrante fue muy responsable en materia del comportamiento del gasto. Adicionalmente, hubo ingresos extraordinarios durante el año 22, por lo tanto, la situación fiscal mejoró sustancialmente y lo que vamos a ver durante los próximos meses es que la inflación va a empezar a ceder. Por lo tanto, eso va a llevar a que el Banco Central posiblemente va a empezar a bajar las tasas de interés en Chile alrededor del mes de junio, lo cual augura que vamos a tener una segunda mitad relativamente mejor y eso puede llevar a que los números continúen siendo negativos en promedio, pero vamos a tener una situación de salida ya hacia la segunda parte del año. Por lo tanto, la caída que tiene Chile claramente es una situación buscada, es una situación necesaria para poder ajustar las cuentas fiscales y poder básicamente disminuir la inflación rápidamente a niveles que estimo yo hacia fines del 2023 vamos a andar entre un 4,5 y un 5%, y hacia el año 24 la inflación ya debiese estar mucho más cerca del 3% que del 4%, y que es coherente con la meta que tiene el Banco Central. Claro, ahora uno está acostumbrado a escuchar, bueno, cuando hay una recesión, o sea, anticipa una recesión, se aumenta el gasto para tratar de compensarla. A partir de que empiece a haber estos números en 2023 y de que hubo superávit fiscal en 2022, entonces, ¿es posible esperar que haya un aumento del gasto público para tratar de amortiguar este efecto? A ver, el presupuesto del año 2023 tiene un crecimiento de un 4,2% en el gasto. Yo diría de que durante el año 23 el gobierno tiene contemplado proyectos sociales y tiene proyectos de inversión pública para poder contrarrestar, digamos, el menor dinamismo que va a haber. Pero lo que estamos viendo en Chile, fundamentalmente, es una caída fuerte en consumo. Es un ajuste en la demanda interna importante, sobre todo en consumo, que te repito, es algo que es buscado, y en la medida que la inflación vaya cediendo, vamos a ver un ajuste importante en materia de tasa de interés a la baja y eso va a generar un dinamismo hacia la segunda parte del año. Esto tiene mucho que ver con el proceso inflacionario. Tenemos que darnos cuenta que la gran mayoría de los países latinoamericanos hoy día tiene un nivel de inflación mucho más alto que sus promedios. Nosotros nos podemos comparar probablemente con lo que está pasando en Perú, lo que está pasando en Colombia. Colombia hoy día tiene una inflación algo más cerca del 13%, y ellos andan buscando llegar a fin del año 23 en la cercanía del 7%. Por lo tanto,
ellos van a tener una situación de un ajuste mucho menos violento, si tú quieres, en materia de tasa de interés al que ha llevado Chile. Y por lo tanto, en Colombia vamos a observar probablemente una situación en que la economía va a crecer más cerca del 2% este año, ¿ya? Y no van a tener un ajuste tan significativo como el que está teniendo Chile. Pero te repito, el objetivo que busca el Banco Central en Chile es rápidamente poder reencauzar la inflación y acercarse a la meta que tiene el Banco Central del 3%, y para ello se ha hecho un ajuste fiscal importante en el año 22 y se ha hecho un ajuste monetario también importante. Y por lo tanto, ese es un tema que, te repito, es algo que ha sido buscado, y hay que dar cuenta también que durante el año 22 la economía chilena en materia de inversión también ha tenido un freno, sobre todo en la segunda parte del año, muy asociado a la situación política. Tuvimos un periodo fuerte de inestabilidad y de incertidumbre producto del proceso constitucional. Eso terminó con un plebiscito de salida que rechazó la propuesta constitucional que existía. Eso ha llevado en los últimos meses que hay un mejor ánimo. Ya no está esa expectativa de que venía un cambio constitucional y que podía refundacional, digamos, que podría cambiar todo. Adicionalmente, se están discutiendo propuestas tributarias, propuestas previsionales, algunas reformas en el mercado laboral, y todo eso genera un cuadro que ha llevado a que la inversión se tienda a resentir en estos últimos meses. Por lo tanto, eso se proyecta hacia el año 23, un ajuste importante en consumo, inversión que está relativamente débil, ya una gran incertidumbre por los cambios que podrían venir, y por lo tanto eso genera un cuadro donde la demanda interna se está ajustando bastante fuerte. Por lo tanto, una caída en torno a 1%, 1,5%, es algo que realmente era necesario, era algo que es necesario para que la inflación Clarísimo. vuelva rápidamente a niveles del 3% en un horizonte corto. Muy interesante, Patricio, entender sobre todo que a veces es necesario bajar un poco la pelota, que haya por ahí alguna caída, algún retroceso, pero en función de que después pueda haber un crecimiento más sostenido en el tiempo. Muchísimas gracias por este tiempo con DiNews. No, que esté muy bien.